Muy bien, arrancamos entonces con esta palabra que vamos a compartir en el día de hoy y vamos a hablar de lo que se trata la vida creyente, a ver qué es la vida cristiana, y vamos a ver el fruto, vamos a aprender lo que la palabra de Dios nos enseña de lo que se trata la vida cristiana y del fruto en realidad. ¿Y de qué trata la vida cristiana? Y bueno, se trata de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo y por supuesto dar fruto. Y vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 15 y vamos a ver qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo respecto de esto en el versículo 16. Juan 15, 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a ver también algo referido a esto en la carta a los Romanos, donde Pablo, por revelación de Dios, escribe lo siguiente en Romanos 7.4. Romanos 7.4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Bueno, ¿quién es el que resucitó de los muertos sino Jesucristo? Es lo que habíamos hablado hace un ratito respecto de los cristianos, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Bueno, a fin de que llevemos fruto, ¿para quién? Para Dios, ¿verdad? Bueno, en la parábola del sembrador, vayan yendo a Mateo 13, vamos a ver en la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo habla de los 4 diferentes tipos de personas que escuchan la palabra de Dios. El segundo y el tercero eran aquellos que fueron infructuosos, mientras que en el último, el loable es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo 13, 23, vamos a ver eso, lo respaldamos lo que decimos con la palabra de Dios, por supuesto. Mateo 13, 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué palabra es? ¿No? La palabra de Dios, por supuesto. Y da fruto, no solamente que oye, no solamente que entiende la palabra de Dios, sino que da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por lo cual, lo que Dios planeó para los cristianos no era solamente creer y sin cambio alguno. No es solamente creer y que no te cambie nada en la vida, ¿verdad? El ser solamente un tipo de árbol o dar el mismo tipo de fruto que daban antes. El hecho de que no demos frutos le importa a Dios. No es que da lo mismo que dé fruto o que no dé fruto. El hecho que demos frutos es algo de importancia para Dios. Vamos a repetirlo. Dios no tiene la intención de que solo vayas por la vida así, porque sí y bueno, sin hacer nada. No. Dios te hizo una criatura única. Te dio dones. Únicamente nos comisionó para algo, para que hiciéramos una sola cosa. ¿Para qué? Para que vayamos y llevemos fruto. Vamos a ver cómo se hace dentro de un ratito. Vamos, por favor, a Juan 15. Ahora volvemos al Evangelio. Evangelio de Juan, vamos a estar un ratito ahí. Juan 15, 8. Y vean lo que dice acá. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y en el mismo Juan 15, pero en el versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El Padre se regocija cuando sus hijos producen fruto. Observa que tiene cuidado especial al podar, limpiar a todos aquellos que llevan fruto. ¿Para qué? Para que puedan llevar más fruto. El Padre no quiere más ramas en la vid, quiere ramas fructíferas.
no ramas abundantemente fructíferas, sino ramas que den fruto a su máximo potencial. Por eso cada uno da el máximo que puede, no importa, pero que dé lo máximo que tiene. No importa cuánto, sino de lo que tiene lo mejor. Eso es lo que toma en cuenta Dios a la hora de ver cuando sus hijos dan, de dar su máximo potencial. No importa si vos podés dar 100 y das 2, y si vos podés dar 4 y das tus 4, estuviste dando más que el que pudo dar 100 y dio 2. ¿Se entiende? El máximo potencial de cada uno, eso es lo que le importa a Dios. Hoy, muchos cristianos se ponen a un costadito, esperando que alguno se encargue de hacer el trabajo que tienen que hacer ellos, con la excusa de que, y bueno, yo en realidad no soy un profesional, yo no hablo muy bien, yo esto, yo el otro, y bueno, excusas hay muchas para no servir. No es lo que dice Dios en su palabra. Dios dice que llevemos fruto. ¿Cuánto fruto? Lo que puedas llevar, pero lleva fruto. ¿Dónde? Donde estés, lleva fruto. Esa es la idea, eso es lo que Dios dice. No dice después de esto, de que te ordenes de tal o cual, o que recibas esto, o la autorización de tal o cual. No, no dice nada de eso, en absoluto. Apocalipsis, por favor. Vamos a Apocalipsis 3. Tenemos que ser, o la idea es que seamos cristianos apasionados, que busquemos crecer cada vez más, abundar cada vez más en el conocimiento de Dios y cada vez más procurar traer más gente a la salvación, procurar hablar cada vez más, procurar dar a conocer cada vez más con todo lo que tengamos, con todo lo que podamos, nuestro mejor esfuerzo. Eso es lo que Dios quiere. No quiere que seamos tibios, no quiere que seamos tibios. Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Es muy clarito, dar nuestro mejor. Dios desea que seamos una rama fructífera que florece y da fruto a su máxima potencia. De eso se trata la vida cristiana. Eso es lo que declara la palabra de Dios. ¿Y el fruto? ¿Qué es el fruto? Se preguntará muchos ahora. Que fruto es una vida cambiada, centrada en Cristo, una vida a la que hemos muerto a nosotros mismos para que Cristo viva a través de nosotros. Una vida que busca complacer a Dios y no a uno mismo o a la gente inclusive. Una vida cuyo tema central y prioridad es Dios. Vamos a ver qué dice la Escritura en Gálatas 5, por favor. Vayan a Gálatas 5 y vamos a ver qué es el fruto. En el versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bueno, lo que quiere decir con Espíritu es el nuevo hombre. Es el Cristo en nosotros. Y es vivir de acuerdo al nuevo hombre que produce el fruto mencionado en los versículos anteriores. Entonces, el carácter del nuevo hombre es el que Cristo tiene. Leamos, por favor, vamos ahora a Efesios 2. Efesios 2, el versículo 10, es muy clarito con respecto a esto. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya ha preparado de antemano las buenas obras en las cuales debemos andar. A cada uno de nosotros nos ha dado el don con las nuevas manifestaciones únicos, como un árbol plantado y destinado a dar fruto
para que lo utilicemos. Y el objetivo de esto es complacer al Padre y llevar frutos. Vamos a leer en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 4. De eso trata la vida cristiana, no de ir, por así decirlo, ¿no?, una vez por semana a un lugar y sentarnos y quedarnos y ya está. O 2 veces por semana. Vamos, sentamos, escuchamos, salimos de ahí, ¡pum!, nos olvidamos absolutamente todo lo que escuchamos y vivimos la vida conforme vaya a saber a qué cosa. Eso, mi querido hermano, hermana, eso no es una vida cristiana, por lo que estamos leyendo de la palabra de Dios. Primera de Pedro 4, versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje da instrucciones de cómo ser en varias cosas. Velad en oración, tener ferviente amor los unos a los otros, ser hospitalarios sin murmurar. Observad también que cada uno de nosotros ha recibido el don de Dios. Dios ha dado dones, ministerios únicos a cada uno de sus hijos. A todos nos dio el don de Espíritu Santo. No es que eligió a unos por sobre otros, no. A cada uno de sus hijos le dio. Como cada una de las partes del cuerpo es única y puesta en su lugar con una función, así también cada uno de nosotros hemos sido puestos por Dios en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, y hemos recibido cada uno el don de Espíritu Santo para funcionar en ese lugar. No hay favoritismos, no hay favoritismo. Usted confesó, usted creyó, usted recibió el don de Espíritu Santo con las 9 manifestaciones incluidas. Esté donde esté, usted está preparado y usted ya es ministro. Usted ya es un ministro para poder ministrar. Lo dice la palabra y no hay más autoridad que la palabra de Dios. Primera de Corintios, por favor, 12. Y lo vamos a leer directamente de la palabra, porque es la única que nos instruye. Primera de Corintios 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es impresionante, pero parece mentira, ¿no? Pero está escrito en la palabra de Dios. Versículo 15 dice, y miren la lógica que tiene esto: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído entonces? Parece para un chico de 4 o 5 años que está escrito esto, pero bueno, por algo se tiene que escribir. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, ¿quién ha colocado los miembros
Dios ha colocado los miembros. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Dios es el que coloca, por lo que dice acá, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Qué pregunta más lógica. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Y sabés quién es la cabeza? Jesucristo es la cabeza, y la cabeza, Jesucristo, tampoco puede decir, no te necesito. Entonces, cuidado si a alguno de nosotros se nos ocurre de esas casualidades decirle a algún hermano nuestro, mirá, no te veo condiciones, no, la verdad que no te necesito. Ojo con eso. 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero ¿quién dice? Pero Dios ordenó el cuerpo. ¿Quién ordena el cuerpo, señores? Dios. Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. No que los miembros denigren a los otros miembros, o se crean mejores, o se crean más capacitados, o menos capacitados también. Eso es contradecir la palabra de Dios. ¿Quién ordena? Dios ordena. Ah, no, pero yo no tengo, no, a mí no me da. Dios ordena. No, pero yo sé 5 versículos más que el resto. Dios ordena. 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Palabra de Dios. Ni nada más que la palabra de Dios. Bueno, lo que Pedro nos dice por revelación de Dios es simplemente una sola cosa. Funcionen, muchachos, anden. Vamos. ¿Dónde te tocó? ¿Dónde estás? ¿Qué parte sos? Listo. Sé el mejor ojo, sé el mejor dedo, sé la mejor uña, sé, pero sé. Ser es hacer, es andar, es funcionar, ¿sí? Dios no ha dado dones a ciertos individuos solamente. No dio el don a algunos sí, a otros no. No hizo eso. No dio solamente a una persona, a un grupo de personas determinado, con capacidades mejores. No. A cada uno le dio exactamente el mismo don. Todos hemos bebido del mismo espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces, no se refiere a un grupo específico de personas, a una comunidad específica de algún país súper desarrollado, más desarrollado, menos. No habla absolutamente de nada, sino de quien haya confesado. Por el contrario, se refiere a todos los cristianos, y esos somos nosotros, los que hemos confesado al Señor Jesucristo. Te incluye a vos, me incluye, la incluye a Adriana, a Ariel y a todos los que hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos tenemos la misma responsabilidad de llevar fruto. ¿Se acuerdan que estamos hablando? Ese es el contexto de lo que estamos compartiendo hoy, de llevar el fruto. Y todos estamos capacitados para llevar el fruto. ¿Cuánto fruto? No importa, Dios dirá, porque es Él el que ordena, Él es el que nos puso, porque Él es el que sabe, Dios es el que sabe. Entonces tenemos que estar tranquilos, dando lo que tenemos, porque Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a observar también que dice que se ministren los unos a los otros. Entonces yo te ministro, vos me ministrás, todos nos ministramos. Lamentablemente la palabra ministrar se ha transgiversado mucho, se ha malinterpretado mucho. Lo que pasa es que se está usando esa palabra
de lo que lo usa la gente del mundo, pero en realidad ministrar bíblicamente hablando es darnos de lo que tenemos, nos brindamos, nos ministramos, nos damos, nos administramos. ¿Y qué es lo que nos administramos? Y la palabra que tenemos, querido hermano, hermana, eso es lo que nos ministramos. ¿Y quién está capacitado para ministrar? Y todos nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo somos ministros. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice acá? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Listo. ¿Quién son linaje escogido? Todos, absolutamente todos los que hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo. Todos somos real sacerdocio. No es que vos confesaste y después de hacer una u otra determinado tipo de cosas real, ahí recién vas a ser el real sacerdocio. No, ya sos. Vosotros sois el linaje escogido. Todos somos. Somos el real sacerdocio, somos la nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Listo. Ya el ministerio está dado. Primera de Pedro 2, por favor. En el 5 ahora. Hay unos versículos ahí cerca. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Listo? Se espera que cada uno de nosotros funcione, haga el don que ha recibido, ministrándonos los unos a los otros. ¿Y qué ministramos? Lo que tenemos ministramos. Pero no tenemos que esperar otra cosa especialísima. Ya el llamado está acá. Primera de Pedro, ahora 4. Vamos a leer de vuelta. Primera de Pedro 4, 7. Leemos de vuelta. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y qué es el fin de todas las cosas se acerca? Estamos esperando la vuelta, el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, sed pues sobrios, velad en oración, y ante todo tened entre todos ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, que dice, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Lo que nos dice, lo que está diciendo, es que nos tenemos que ocupar del don que Dios nos ha dado, enfocarnos en ese don y ejercitarlo. Nada más. Ya está recibido el don. Ya lo tenemos, todos lo tenemos. Muy bien. Entonces, enfoquémonos en eso. No se trata de que si yo creo o no creo que tengo el ministerio. No, porque ya está. Ya está el ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Es un hecho. Y lo que Pedro dice acá, por revelación, es ocupate en eso. Ocupate ministrando conforme al don que recibiste. Directamente hágalo, hacedlo. Y de nuevo, aunque lo anterior son frutos y puede que parezca que ocuparse haciendo o caminando producirá fruto, esa no es la imagen completa. Ocuparse ejecutando el don supone una relación viva con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Filipenses y vamos a ver qué es lo que dice Filipenses 1 respecto de esto. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo,
para gloria y alabanza de Dios. Los frutos de justicia son por medio de nuestro Señor Jesucristo y no por medio de nuestras fuerzas. Lo dice muy claro, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además, el resultado es la gloria y alabanza de Dios. Y para que vean esto, nuestro Señor Jesucristo lo explicó en Juan 15. Vamos a Juan 15, en el versículo 4. Juan 15, versículo 4 dice: permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es clarísimo. Versículo 8, 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Producir fruto presupone que somos permanentes en la vid, y nosotros no somos la vid, es Cristo la vid. Nosotros somos los pámpanos. Es imposible para un pámpano producir fruto si no permanece en la vid. Del mismo modo, con nosotros, es nuestra unión con Cristo la que puede hacernos, los pámpanos, producir frutos. En este caso, los pámpanos no son nada más que la forma en que la vid produce fruto. Ministrar y ejercer las buenas obras que Dios preparó para nosotros presupone, por lo tanto, una relación apasionada con nuestro Señor Jesucristo, a quien queremos complacer. El enfoque no es precisamente en las obras mismas, sino en Cristo, y a través de nuestra unión con Él, con Cristo, cómo permanecemos en Él. Por medio del Señor Jesucristo, como la epístola de Filipenses dice, el fruto se hace evidente. En cuanto nosotros estamos conectados con nuestro Señor Jesucristo, de esa forma vamos a producir frutos. Porque por más que nos esforcemos y querramos hacer obras por nuestra propia cuenta, siempre van a ser infructuosas si no estamos conectados con nuestro Señor Jesucristo. Mateo, por favor. Porque puede que se hable mucho de muchas cosas, pero si no estamos conectados con nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, no estamos en el camino que corresponde. Mateo 7, versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. 16. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Muy bien, la palabra habla, y ahora se los voy a mencionar, si desean, anótenlo, les voy a nombrar unos versículos, nada más que por cuestión de tiempo no podemos leer absolutamente todos, pero la palabra de Dios habla sobre falsos profetas, por ejemplo, en Mateo 7:5, falsos cristos, en Mateo 24:24, falsos apóstoles, en 2 Corintios 11:13, falsos hermanos, en Gálatas 2:4, en 2 Corintios 11:20, falsos maestros, 2 de Pedro 2:1, obreros fraudulentos, 2 Corintios 11:13,
Bueno, y a lo largo de la palabra de Dios hay muchas demostraciones de que hay muchos que toman o anhelan tomar lo que sea de la palabra de Dios para hacer daño al trabajo de nuestro Señor Jesucristo y al trabajo de Dios en Cristo Jesús, que muchos hombres honestos quieren hacer. Y muy bien, eso es lo que identifica el falso apóstol, el falso maestro, el falso profeta, y así es el fruto. Hay algo para identificar a este tipo de personas, y por eso la palabra de Dios misma dice que se refiere al fruto. Y el fruto bueno solo puede venir, como lo leímos en el pasaje anterior, a través de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otro árbol, aunque pueda ser que hable de Dios, incluso puede hablar de Cristo, puede producir fruto y que es falso. De esta manera, hermanos y hermanas, desde acá queremos animar a que busques a Dios con todo tu corazón, a que apasionadamente busques crecer en la relación con Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para ocuparte de lo que sea que te tengas que ocupar, que Dios haya preparado para vos. Así que vamos a hablar un poquito de lo que es la poda, un poquito de lo que había dicho de los pámpanos, de la poda. Y podar es el proceso de recortar un árbol o arbusto hecho con cuidado y correctamente. La poda incrementa el rendimiento del fruto. Así es una práctica agrícola común. Y bueno, eso es lo que hemos visto en Juan 15:1. Vamos a llevarlo esto, de que todo agricultor necesita podar y necesita hacer este trabajo. ¿Para qué? Para que se reavive, para que se renueve, para que salga con más fuerza. Vamos a Juan 15:1 y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. A ver, pará, ¿cómo? Yo soy la vid verdadera, habla Jesucristo. ¿Y mi Padre quién es? Dios. Dios es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí, en Jesucristo, no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Ahí está la poda. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Es hermosa la palabra de Dios. El Padre es quien se encarga de podar. Recuerden que es necesario podar. Se tiene que hacer. Es imprescindible hacer la poda. Sin ese importante proceso no podemos crecer, y afortunadamente contamos con alguien que cuida de ello y que es experto en podar, y es Dios. Él es el que poda los pámpanos para que en Jesucristo podamos llevar más fruto. Eso es lo que dice la palabra. Él vigila, nuestro Dios vigila como un buen y cuidadoso agricultor, e interviene dirigiendo nuestro crecimiento, removiendo obstáculos y limpiándonos para que podamos producir más fruto. ¿No te parece hermoso? Producir fruto es el resultado de permanecer en Cristo. Producir al máximo es una tarea de la cual el Padre se encarga al podarnos. Él es el que nos poda. Es nuestro deber permanecer en la vid. ¿Quién era la vid según la palabra? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos limpia y nos poda a nosotros los pámpanos? Dios. Nosotros permanecemos en el Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 12:11. Con respecto de la poda y de disciplina, ¿verdad? Dice Hebreos 12:11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí el autor es Dios, y quien ha recibido esta revelación habla sobre disciplina, y como él dice, ninguna disciplina parece ser causa de gozo al presente. Por el contrario, es dolorosa. Parece que lo mismo sucede al podar. Cuando el agricultor poda,
tiene que cortar pedazos de planta, tiene que remover partes enfermas o dañadas, partes que le quitan la vida y ni siquiera son útiles para ella. Podar significa que algo tiene que ser cortado. Algo que era normal deja de serlo. El agricultor ha interferido y lo corta. La disciplina es lo mismo, ¿o no? ¿No disciplinamos nosotros a nuestros hijos? ¿Podamos sus plantas? Ambas cosas se hacen con el mismo objetivo, hacer que los hijos sean mejores, hacer que las plantas sean más fructíferas. Y cuando Dios disciplina a sus hijos, puede que en el momento sea doloroso, o que parezca molesto, o que parezca cansador y todo lo que se le ocurra, pero para todo aquello que aprenden la lección, que aprenden lo que es ser disciplinado por Dios, el resultado de ese proceso lleva a producir fruto apacible de justicia, como lo acabamos de leer en Hebreos. Después de todo esto, es algo que el padre debe hacer, porque esta es la tarea que todo padre que ama a sus hijos tiene que llevar a cabo. Dios nos ama profundamente, por lo cual la lección es la siguiente: así como las plantas tienen los agricultores para que las poden y así produzcan más frutos, del mismo modo nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial, quien se encarga de los asuntos de podar, para que al permanecer en Cristo Jesús llevemos cada vez más fruto. Muy bien. Las prioridades y la vida infructuosa, dice, producir mucho fruto trae, como vimos, toda la gloria a Dios, para lo cual necesitamos, como ya hemos visto en las Escrituras, permanecer en la vid. Esto es permanecer en el Señor Jesucristo, en anhelar apasionadamente una relación cada vez más estrecha con Él, así como satisfacerlo y complacerlo. Si este es el propósito, el esfuerzo de nuestra vida, entonces mucho más fruto va a salir de ello. Pero es obvio que esto implica que Dios y su agenda tienen que tener prioridad número 1 en nuestras vidas. O, por ponerlo de otra manera, si hay algo que pone en riesgo nuestra producción de fruto, sería el peligro que distrae de la vid, que nos distrae de los ojos puestos en Cristo Jesús a otras cosas. Mateo 6, por favor. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó bien clarito cómo son las cosas. Dice en el 6:24, fíjense lo que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 23. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Los gentiles, los incrédulos, son los que se preocupan por qué comer, beber o vestir. Pero esto no tiene por qué pasarnos a nosotros. Para nosotros, lo primero, la prioridad número 1, lo que debemos poner primero, es el reino de Dios y su justicia.
Hoy más que nunca hay cientos de cosas que suplican nuestra atención y compiten por nuestro tiempo. Ahora más que nunca se nos ofrecen cientos de opciones. No ha habido una era en la que un individuo ha tenido tantas opciones. Uno enciende el televisor, se puede elegir entre cientos y cientos de canales, ir a una tienda de videos, ir a un montón de lugares y seleccionar un montón de cosas para distraernos de la cabeza, para sacarnos ¿a quién? A Dios y a nuestro Señor Jesucristo de la cabeza. Problemas, inflación, póngale el nombre que quiera, trabajo, novia, todo lo que se le ocurra, celular, computadora, no sé, hay infinidad de distracciones. Y si uno no tiene cuidado, si uno no se pone a prestar atención a la palabra de Dios y trabajar en el pensamiento, en cada momento la palabra de Dios, uno se dispara, se le puede disparar. Y la relación íntima con nuestro Señor Jesucristo se puede llegar a perder. Marcos 4, versículo 3 dice: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Vamos a explicar esta parábola del sembrador. Vamos al versículo 14, dice: el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. El versículo 18 explica, dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, lo que estábamos hablando hace un segundito, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace ¿qué cosa la palabra? Infructuosa. La palabra fue sembrada, pero se hizo estéril, infructuosa. ¿Por qué? Porque otras cosas entraron y acabaron con ella. ¿Qué cosas fueron? Los afanes, el engaño de las riquezas y lo que en general es llamado como los deseos por otras cosas. Todo esto no es más que distracciones que roban el fruto, y en este caso lo roban completa y absolutamente. Al final del día tenemos que decidir a quién vamos a servir. ¿Qué queremos hacer con nuestras vidas? ¿Queremos pasarnos la vida en distracciones infructuosas, en lo que el mundo de los gentiles o de los incrédulos buscan? ¿O queremos que nuestras vidas produzcan fruto, mucho fruto, para la gloria de Dios y para nuestra bendición? Así que tratemos de llevar fruto, tratemos de conectarnos más con nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios y con nuestro Dios, por supuesto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que no nos dejemos más engañar por el engañador. Vamos a terminar con un último versículo, 2 de Pedro 1:5. 2 de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te doy gracias por bendecirnos con tu palabra.
Gracias, Padre, por advertirnos de que no nos distraigamos. Gracias, Padre, por darnos todas las herramientas, por habernos equipado con absolutamente todo el equipo para poder dar a conocer tu palabra, para dar a conocer el Evangelio, Dios, el reino tuyo venidero y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estemos donde estemos. Gracias, Padre, porque no haces acepción de personas, sino que lo único que pedís de nosotros es que tengamos una actitud hacia vos de amor y de servicio y de agradecimiento por tanto que nos das. Gracias, Padre, por tu amor, tu bendición, tu gracia y tu misericordia, y por bendecirnos con tu palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno.